La desaparición de Brandon Swanson es uno de los casos más intrigantes y desconcertantes de personas desaparecidas en Estados Unidos. Una noche común se convirtió en un misterio que, años después, sigue desconcertando tanto a las autoridades como al público. Este caso no solo es inquietante por los eventos que lo rodean, sino también por la sensación de incertidumbre que provoca. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche de mayo del 2008? ¿Cómo pudo un joven desaparecer sin dejar rastro en un área tan delimitada? En este informe desentrañaremos cada detalle de esta misteriosa historia, explorando los hechos, las teorías y las preguntas que aún permanecen sin respuesta. Hoy, en Informes Breves, la misteriosa desaparición de Brandon Swanson. Siempre mejor con los audífonos puestos. Brandon Victor Swanson nació el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota. Era un joven promedio de 19 años, amable, responsable y sociable. En la primavera del 2008, Brandon estaba terminando sus estudios en el Minnesota West Community and Technical College, donde se especializaba en energía eólica. Su vida giraba en torno a su familia, sus amigos y sus aspiraciones de construir un futuro en una industria emergente y ecológica. La noche del 13 de mayo del 2008, Brandon decidió celebrar el final del semestre con amigos en Canby, una pequeña ciudad al oeste de Minnesota. La velada transcurrió sin incidentes importantes. Después de varias horas, se despidió para regresar a su casa en Marshall, un trayecto que debería haber tomado poco más de 30 minutos en auto. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje rutinario se transformó en un enigma sin resolver. Brandon salió de Canby alrededor de la medianoche, pero nunca llegó a su destino. Alrededor de las 2 de la mañana llamó a sus padres, Annette y Brian Swanson, para informarles que había tenido un percance. Según explicó, su coche se había salido del camino y había quedado atrapado en una zanja cerca de Lynn, una pequeña localidad situada a unos 24 kilómetros de Marshall. Brandon aseguró que estaba bien y les pidió que fueran a buscarlo. La llamada telefónica se prolongó durante unos 47 minutos, tiempo durante el cual Brandon intentó guiar a sus padres hasta su ubicación. Sin embargo, las instrucciones no parecían coincidir con el entorno en que sus padres se encontraban. Mientras caminaba para tratar de encontrar un punto de referencia más claro, Brandon describía su entorno: campos oscuros y una carretera de grava. Pero de repente, alrededor de las 2:30 de la mañana, Brandon exclamó: ¡Oh, mierda! Y la llamada se cortó. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto con él. A la mañana siguiente, Annette y Brian denunciaron la desaparición de su hijo. La policía local comenzó la búsqueda rápidamente, localizando el coche de Brandon en una zona completamente diferente a la que él había descrito. El vehículo estaba abandonado en un camino rural al noreste de Taunton, Minnesota, aproximadamente a 32 kilómetros de donde Brandon afirmó estar. No había señales de lucha ni indicios de que Brandon hubiera resultado herido cerca del coche. Los equipos de búsqueda, incluidos perros rastreadores, siguieron el rastro de Brandon desde su coche hasta el borde del río Yellow Medicine, un pequeño afluente que atraviesa la región. Sin embargo, el rastro se perdió abruptamente cerca del agua. Este hallazgo llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que Brandon hubiera caído al río. A pesar de extensas búsquedas en el agua y sus alrededores, no se encontraron rastros de él. Lo que hace que este caso sea aún más desconcertante son las inconsistencias en los relatos y las pruebas.
¿Cómo pudo Brandon estar tan desorientado sobre su ubicación? ¿Qué pudo haber causado su exclamación final y la interrupción abrupta de la llamada? Los investigadores también se enfrentaron a un terreno vasto y rural, con campos de cultivo que dificultaban la búsqueda y complicaban aún más el caso. La desaparición de Brandon Swanson ha dado lugar a una serie de teorías que van desde lo lógico hasta lo sobrenatural. Algunas están respaldadas por evidencia circunstancial, mientras que otras dependen de interpretaciones más especulativas. Vamos a examinar las principales hipótesis. La teoría más aceptada por las autoridades es que Brandon pudo haber sufrido un accidente fatal mientras caminaba en la oscuridad. Algunas posibilidades incluyen una caída al río Yellow Medicine. Dado que los perros rastreadores perdieron su olor cerca del río, se ha sugerido que Brandon pudo haber tropezado y caído al agua. Sin embargo, esta teoría plantea preguntas. Si Brandon se ahogó, ¿por qué no se recuperó el cuerpo? Las búsquedas exhaustivas con buzos, helicópteros y sonar no encontraron rastros de él en el río ni en sus alrededores. También se habla de la exposición a los elementos. La noche en que Brandon desapareció, las temperaturas eran demasiado bajas. Si se desorientó y continuó caminando sin rumbo, podría haber sucumbido a la hipotermia. Esta teoría se refuerza con la vastedad del terreno rural y la posibilidad de que Brandon se adentrara en áreas remotas. Algunos sugieren que Brandon pudo haber estado desorientado esa noche, ya sea debido al consumo de alcohol o por otros factores, porque aunque no hay evidencia de que Brandon estuviera intoxicado, algunos testigos confirmaron que había bebido un poco en la fiesta antes de conducir. Si bien parecía lúcido durante la llamada con sus padres, incluso una pequeña cantidad de alcohol podría haber afectado su percepción, especialmente al conducir por caminos oscuros y rurales, y por eso se perdió. De ahí se habla de desorientación geográfica. El área donde desapareció es conocida por sus carreteras rurales y terrenos similares, lo que pudo haber confundido a Brandon, y esto podría explicar por qué sus descripciones no coincidían con la ubicación real de su vehículo. Otra teoría plantea que Brandon pudo haberse encontrado con alguien esa noche, alguien que jugó un papel en su desaparición. Y aunque no hay evidencia directa de un crimen, algunos especulan que Brandon pudo haber sido víctima de un asalto o un secuestro. Sin embargo, no se encontraron señales de lucha en el área donde se halló su coche, lo cual debilita esta hipótesis. Otra posibilidad es que alguien que inicialmente ofreció ayuda a Brandon pudiera haber tenido intenciones ocultas. Esta teoría, aunque plausible, carece de pruebas concretas. El misterio que rodea la desaparición de Brandon también ha llevado a algunas personas a considerar explicaciones sobrenaturales. Algunos entusiastas de lo paranormal sugieren que Brandon pudo haber desaparecido en un portal dimensional o haber sido víctima de algún otro fenómeno inexplicable. Esta idea, aunque nos es fascinante, no tiene ningún respaldo científico ni evidencia tangible. Una teoría un poco más extrema dice que Brandon pudo haber sido abducido por extraterrestres. La falta de pruebas físicas, obviamente, hace que esta hipótesis sea simplemente especulativa. Aunque poco probable, algunos sugieren que Brandon pudo haber fingido su desaparición para comenzar una nueva vida. Sin embargo, esta teoría se contradice con el hecho de que mantenía una buena relación con su familia, tenía planes futuros claros y no mostró signos de querer huir de su entorno. La desaparición de Brandon Swanson es un rompecabezas que sigue desconcertando a todos los involucrados. Cada teoría plantea más preguntas que respuestas, y el caso ha dejado un vacío emocional profundo en su familia y en sus amigos. A pesar de los esfuerzos continuos,
la falta de evidencia concreta mantiene este caso en el reino de lo inexplicable. También, la desaparición de Brandon no solo marcó a su familia, sino que sacudió profundamente a la comunidad de Marshall y a quienes siguieron el caso en todo Estados Unidos. La angustia de no saber qué ocurrió con Brandon dejó una huella emocional en aquellos que se unieron a la búsqueda y que esperaban encontrar respuestas. Este impacto ha trascendido el tiempo. Annette y Brian Swanson han sido incansables en su búsqueda de respuestas. Más allá del dolor de perder a su hijo, han dedicado años a trabajar con las autoridades y a abogar por mejoras en los sistemas de búsqueda y rescate. A través de entrevistas y declaraciones públicas, han mantenido viva la memoria de Brandon, recordando al mundo que su caso sigue sin resolverse y exigiendo que no se le dé carpetazo. La desaparición de Brandon Swanson también impulsó cambios significativos en las políticas de búsqueda y rescate en Minnesota y prácticamente todo Estados Unidos. Uno de los mayores legados del caso fue la promulgación de la Ley Brandon en 2009, un año después de su desaparición. Esta ley exige que las autoridades respondan de inmediato a los reportes de personas desaparecidas, independientemente de su edad o circunstancia. Antes de esta ley, las desapariciones de adultos jóvenes a menudo se trataban con menos urgencia, bajo la presunción de que podrían haberse ido por voluntad propia. La ley Brandon elimina esa barrera, asegurando que todas las desapariciones se investiguen desde el principio con seriedad. El caso también subrayó la necesidad de utilizar tecnologías avanzadas, como drones y sistemas de sonar en búsquedas rurales. Las lecciones aprendidas durante la investigación de Brandon han influido en cómo se gestionan las búsquedas en áreas extensas y remotas. Las fuerzas del orden comenzaron a recibir capacitación específica sobre cómo manejar casos de desapariciones, con énfasis en la colaboración con familia y comunidades locales. Este enfoque integral busca maximizar los recursos y aumentar las posibilidades de encontrar a personas desaparecidas. El caso de Brandon Swanson es, en muchos sentidos, un espejo de nuestras propias limitaciones como humanos. A pesar de la tecnología, los recursos y el esfuerzo colectivo, todavía hay misterios que permanecen fuera de nuestro alcance. La desaparición de Brandon nos recuerda que la incertidumbre es una parte inevitable de la vida, pero también nos impulsa a seguir buscando respuestas. El legado de Brandon vive en la ley que lleva su nombre, en las mejoras en las búsquedas de desaparecidos y en la memoria de quienes han sido tocados por su historia. Su caso no solo representa una tragedia, sino también una fuente de aprendizaje y transformación para futuras generaciones. Y así terminamos este informe breve de la desaparición de Brandon Swanson. Ahora, cuéntenos ustedes en la caja de comentarios qué piensan del caso. ¿Qué teoría piensan que pueda ser la más plausible? ¿Alguien lo desapareció? ¿Desapareció solo? ¿Fue víctima de los extraterrestres? Ustedes cuéntenos. Y si les están gustando estos informes breves y no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Y también compartan estos episodios con las personas que piensen que les pueden interesar. Con eso nos están ayudando bastante. Y bueno, ahora sí, vámonos, porque aquí espantan. Que tengan una excelente noche y que sueñen con los angelitos caídos. ¿O acaso tienen miedo?